Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva entrega de tu curso en programación en Python desde cero. La clase anterior vimos la teoría acerca de la programación orientada a objetos en Python. Hoy vamos a entrar ya en materia de código para que sea un poco más divertido y vayan viendo a través de los ejemplos prácticos cómo crear una clase, cómo llamar unos objetos, entre otras cosas. Ya para eso vamos a crear nuestra primera clase y vamos a ocupar nuestra palabra reservada que es class. Seguido de la palabra reservada class, tenemos que llamar a nuestra clase, en este caso, si se acuerdan del ejemplo anterior donde estuvimos viendo el tema de los autos, se acuerdan que el auto tenía 4 ruedas, que todos los autos tienen 4 ruedas, por ende pasaban a ser la clase auto, ¿no es cierto? Y dentro de lo que es el objeto auto en sí, podíamos nosotros heredar esa rueda, ¿ya? Porque todos los autos tienen 4 ruedas. Ahora lo vamos a hacer esto mismo, pero ya en código, por lo tanto nuestra clase se va a llamar auto, ¿ya? Eh, lo primero que tienen que saber es que auto tiene que ir con mayúscula, la primera, ¿ya? No es obligación, pero cuando ustedes quieran entender algún otro lenguaje, perdón, otro código, ya a lo mejor entran a trabajar a una empresa donde les dice, mira, aquí está el código que nosotros hemos avanzado, termínalo, modifícalo o arréglalo. Es más simple poder identificar si la palabra, en este caso auto, es con mayúscula, uno automáticamente va a entender de que se está tratando de una clase y no de una variable o algún objeto. ¿Ya? Entonces es importante que uno siga esta sintaxis para que otros programadores en el futuro no tengan problemas al leer su código. ¿Ya? Seguido del nombre de la clase, tiene que ir entre paréntesis y seguido por 2 puntos. Hasta ahí nuestra primera clase en este curso de programación. Como les expliqué en el video anterior, todas las clases tienen propiedades y también tienen, como llamémoslo así, comportamiento o métodos, ¿no es cierto? Vamos ahora a crear nuestras propiedades dentro de la clase auto. Para eso le damos enter y vamos a crear que el largo de este auto es igual a 250, el ancho va a ser igual a 120 y le vamos a colocar lo que nosotros le habíamos visto en las clases anteriores, que era el tema de las ruedas. Por lo tanto, ruedas es igual a 4, ¿ya? Recuerden que todos los autos tienen 4 ruedas. Si hablamos de 2, nos pasaríamos a una moto y ahí obviamente tendríamos que tener la clase moto, ¿ya? También vimos que el auto puede estar andando o puede estar detenido, por lo tanto andando, lo vamos a crear como variable andando y le vamos a colocar que en este caso sea de tipo booleana y va a partir falso, ¿ya? ¿Qué quiere decir falso? Que en este momento el auto no está andando. ¿Y por qué no está andando? Porque cuando ustedes se compran un auto 0 kilómetros, a pesar de que ese 0 kilómetros no es tan así, porque igual lo van a mover para poder llevarlo a la concesionaria, pero el auto en sí no anda, ¿no es cierto? Ustedes cuando lo compran, ustedes lo hacen andar, ustedes lo sacan de la concesionaria, así que el estado inicial de un auto es que no parte, ¿ya? Como les dije hace unos minutitos atrás, el auto tiene también lo que se llama el comportamiento, ¿no es cierto? O método, también podemos llamar una función, pero la función es totalmente distinta acá, pero a la vez es muy parecida a lo que es el método. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a crear con la palabra reservada def, y si se fijan, nosotros en los videos anteriores estuvimos viendo lo que era la función, ya ahí está marcada la primera línea, pero si se fijan abajo dice método y esté agregado con una S, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que una función nosotros la podemos ocupar en el largo de la ejecución de un programa, no es necesario que esté dentro de una clase, pero si hablamos de una clase que tenga una función, esta ya cambia su nombre y pasaría a ser un método. Por lo tanto, una clase tiene propiedades, como la hemos declarado acá arriba, y tiene sus métodos. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Vamos a tomar la opción del método, es igual a la de la función si se fijan, pero tiene tres cosas distintas, ya que aquí es importante definirlas. Por ejemplo, def sigue siendo igual que función, ¿no es cierto?
la llama como función y entre paréntesis le pone self, continuado de 2 puntos y luego el pass. Voy a explicar paso a paso qué significa cada uno de esto. ¿Ya? La palabra reservada def, como les dije, es para llamar a la función, ¿no es cierto? La podemos cambiar de nombre, no es que tenga que llamarse función, así que aprovechando lo vamos a llamar que este se va a llamar arrancar, ¿ya? Porque recuerden que el auto parte que está detenido y aquí como función le vamos a decir que parta. Continuamos con entre paréntesis self y self es lo que hace referencia al objeto. Lo más probable es que ahora no me entiendan porque es la instancia A. Es un poco difícil de entender al principio, pero con los ejemplos les va a quedar más claro. Y como vimos en otras clases anteriores, tenemos la palabra también reservada pass, que lo que significa es pasa. Si yo se la borro y compilo en este momento, me va a tirar un error, por lo tanto pass es como salta esto, no lo tome en cuenta. ¿Ya? Solamente está ahí para que no tenga problemas de error. Como queremos que este programa en el fondo parte automáticamente en un estado de que está detenido el auto y queremos que arranque cuando llamemos a este método, lo vamos a agregar de la siguiente manera. Primero tenemos que llamar a self, por algo está entre paréntesis, seguido de un punto y le vamos a decir que en este momento andando va a ser igual a verdadero. Por lo tanto, cuando nosotros llamemos a este método, va a cambiar el estado de falso a verdadero y el auto va a partir. Que en el fondo es prácticamente como que le colocamos la llave, lo hacemos partir y aceleramos. Recapitulando con esto, lo que hemos creado hasta el momento es crear una clase llamada auto. Recuerden que la primera es con mayúscula, seguido de paréntesis, donde le hemos agregado las propiedades de la clase auto y el método en este caso que en el momento de llamarlo va a arrancar, va a pasar de andando que está detenido a andando que está andando, obviamente, o en marcha. Por lógica, si hemos creado una clase, de alguna otra manera, en alguna que otra línea vamos a tener que llamarla y para eso, para poder ocuparle esta clase, nosotros vamos a crear nuestro primer objeto. Para crear un objeto, tenemos que hacer la instancia de la clase para que tome todos estos valores y lo agarre el objeto. Ya es como cuando ustedes tienen un hijo, el hijo sale con rasgos de la mamá y el papá, esto es lo mismo. No es necesariamente que tenga todos los rasgos, sino que ustedes van a ir llamándolo de acuerdo a la necesidad. Si no, no tendría lógica crear cada una de, de la clase auto que sea completamente igual, ya que a lo mejor no sería necesario, pero sí nosotros podemos estar llamando a alguna que otra de sus propiedades, de sus métodos, ¿ya? Y para crear nuestro primer objeto, parte con minúscula, eso hay que tenerlo en claro, vamos a crear mi auto, ¿no es cierto? Le vamos a darle es igual y aquí es donde llamamos a nuestra clase auto seguido de los paréntesis. En estos momentos acabamos de hacer en la instancia de mi auto hacia la clase auto. En el video anterior le expliqué más o menos cómo podíamos llamar a estos atributos, a estos métodos, a estas propiedades y ahora lo vamos a ver en el ejemplo práctico de cómo llamar a cada uno de estos. Bueno, si queremos llamar el largo del auto, tenemos que hacerlo a través de un print. Hasta aquí todo igual, pero para llamarlo vamos a ocupar la coma y luego vamos a llamar al objeto mi auto seguido del punto y en este caso largo. Lo guardamos y lo imprimimos por pantalla. El largo del auto es 250. Básicamente lo que estamos haciendo acá es solamente esto es texto y queremos imprimir el largo, ¿no es cierto? El cual llama al objeto, largo del objeto, el objeto hace una instancia del auto, por lo tanto sabe que es 250. Si queremos ver la cantidad de ruedas es exactamente lo mismo, print y en este caso, como ya es sabido, tenemos que llamar al auto.ruedas. Guardamos e imprimimos
y aparece que la cantidad de ruedas son 4. Si queremos llamar al método para, por ejemplo, decir que el auto en estos momentos comenzó a andar, ¿no es cierto?, o a arrancar, tenemos que llamar al método y ahí se ocupa de una manera distinta. Recuerden que tiene que ser, llamamos al método con los paréntesis. Ya es tan simple como mi auto, punto, buscamos en este caso el método que es arrancar y con los dos paréntesis, ¿no es cierto?, abre y cierra paréntesis. Con esto, lo que le hemos dicho al auto es que va a entrar en esta línea, o en la línea 15, le decimos que entre ahora en la línea 7 y le cambie el valor de estado de falso, como se aprecia en la 5, a estado verdadero. Para poder comprobar que el auto está andando o está detenido, vamos a agregar un poco de línea de código dentro de la misma clase del auto, ¿ya? Vamos a crear otro método, ¿no es cierto? Vamos a ocupar def como aparece en el ejemplo anterior y le vamos a llamar en este caso estado, que con esto vamos a comprobar si el vehículo se encuentra detenido o se encuentra andando. Para eso vamos a ocupar un if. Ya, básicamente lo que hemos creado es otro método, el cual se llama estado. Si el auto se encuentra andando, o sea, si este valor pasa a ser verdadero, ya no es necesario poner true, ya que automáticamente si no le colocamos que es falso, este es verdadero. Entonces, si auto está andando o si auto es verdadero, va a mostrar, va a devolver como un string que auto arranca. De lo contrario, devuelve auto detenido. Para ver el estado del vehículo tenemos que imprimirlo también por pantalla. Y vamos a llamar a el estado. Y si se fija, el auto arranca. ¿Y por qué arranca? Porque lo hemos llamado desde esta opción, donde hemos puesto que el auto en este momento arranca y luego lo hemos consultado. Si lo cambiamos para arriba, lo imprimimos y si se fijan ahora el auto está detenido ya que fue llamado antes de que arrancara. Ahora voy a dejar estos dos para que vean la diferencia. El auto tiene, este es el largo, esa es la cantidad de ruedas, está detenido, llamamos a que arranque y pasa a arrancar. Eso chicos, voy a dejar el video hasta aquí. Si les gustó, una manito arriba, suscríbanse. Recuerden seguirme en mi cuenta de Twitter que es @deandrusco y nos vemos en un próximo video. Adiós.